Buen día, mi nombre es Carla Lorena Sánchez Sánchez. Soy estudiante de doctorado del posgrado en Ingeniería de Materiales de la UNAM. Les presento el trabajo del estudio de la estructura, propiedades elásticas y electrónicas del efecto de la sustitución de átomos de carbono por boro en el compuesto MAX, niobio 2 estaño carbono. Este tipo de fases MAX tienen simetría hexagonal y cristalizan en el grupo espacial número 194. Su fórmula química es M subíndice N más 1 A X subíndice N, donde N puede ser 1, 2 o 3. El objetivo de este trabajo es analizar los parámetros de la estructura cristalina, las propiedades elásticas y electrónicas usando la teoría de la densidad funcional a través de cálculos de primeros principios con pseudopotenciales de ondas planas, considerando la aproximación del gradiente generalizado. Los cálculos presentados se hicieron utilizando el código CASTEP en el programa de Materials. Utilizando el funcional PW91, una energía de corte de 360 electronvolt, una malla de 9 por 9 por 8 para generar la zona de Brillouin, y las tolerancias de convergencia se muestran como sigue. 10 a la menos 6 electronvolt por átomo para la energía total, 0.002 electronvolt por Armstrong, que es la fuerza máxima entre los átomos, 1 por 10 a la menos 4 Armstrong, que es el desplazamiento máximo atómico, y 0.003, que es la amplitud máxima de la presión. Resultados y discusión. La figura 1 muestra los parámetros normalizados. Esto es el parámetro A, el parámetro C y el volumen de la celda unitaria a 0 gigapascales. Estos valores están normalizados con respecto a los resultados reportados por Bortoloso. En la gráfica se muestra que los parámetros de red y el volumen aumentan conforme crece la cantidad de boro en el sistema. Esto se debe a que el boro tiene un radio iónico mayor que el carbono. En la figura 2 podemos observar la distancia normalizada, de igual manera con los resultados de Bortoloso, en función del contenido de boro en el sistema. Se observa que, por ejemplo, el enlace niobio-carbono aumenta conforme aumenta el contenido de boro en el sistema. Entonces, nosotros estamos sustituyendo un átomo mayor en el sitio del carbono. Es por eso que se ve reflejado directamente en el enlace niobio-carbono. En el caso del enlace niobio-estaño, se observa un pequeño decremento de la concentración X igual a 0 a X igual a 0.25 hasta llegar a la concentración 0.5 y posteriormente aumenta hasta la concentración X igual a 1, que viene siendo la fase niobio 2 estaño boro. En la figura 3 se muestran los módulos elásticos, que son el módulo de bulto y el módulo de corte, en función del contenido de boro en el sistema. Podemos ver que en X igual a 0, esto viene siendo el compuesto niobio 2 estaño carbono, los módulos son mayores que para el niobio 2 estaño boro. Esto quiere decir que el compuesto que contiene carbono es más duro que el que contiene boro. En la figura 4 observamos la densidad total de estados electrónicos en función del contenido de boro. En color verde tenemos la densidad de estados para la fase niobio 2 estaño boro, y en color negro tenemos la densidad de estados para el compuesto que tiene carbono. Vemos que la que contiene el boro es mayor que la que tiene carbono. A pesar de que no se ha sintetizado la fase niobio 2 estaño boro,
Y considerando la teoría BCS, esto sugiere que como la densidad de estados electrónicos de la fase niobio 2 estaño boro en el nivel de Fermi es mayor que la densidad de estados del niobio 2 estaño carbono, sugiere la teoría BCS que la temperatura crítica para el contenido de boro es mayor que para el del carbono. En la figura 5 podemos observar la densidad parcial de estados electrónicos. Conforme aumenta el contenido de boro. En el inciso A tenemos la del compuesto niobio 2 estaño carbono. En el inciso B tenemos la concentración de 0.25 de boro. En el inciso C tenemos la concentración de X igual a 0.5. En el D, la concentración de 0.75. Y finalmente en el E, 1. Esto es niobio 2 estaño boro. Y en el inciso F tenemos el orbital boro-carbono de todo el sistema. Se observa en el inciso F que existe un corrimiento de las altas energías a las bajas energías conforme aumenta el contenido de boro. Esto se debe a que se está sustituyendo carbono por boro. Y además que los enlaces entre el niobio y el carbono están más cerca del núcleo que los enlaces entre el niobio y el boro, lo que nos dice que los enlaces entre el niobio y el carbono son más fuertes que los del niobio y el boro. Y además están más cerca del núcleo. Conclusiones. Podemos concluir que el niobio estaño carbono es un compuesto más duro que el niobio 2 estaño boro, que los parámetros de Reb aumentan conforme incrementa el contenido de boro en el sistema, al igual que el volumen. Esto se debe a que el boro tiene un radio iónico mayor que el carbono. Y de la densidad de estados podemos descartar que la contribución mayor de la densidad de estados en el nivel de Fermi se debe al incremento de la densidad de estados asociados a los estados del niobio. Nos podemos regresar a la figura 5 y vemos que de lo inciso A al inciso E, la gráfica verde fluorescente son los estados del niobio. Entonces, si ubicamos el nivel de Fermi, que es donde está la línea vertical, que divide en dos cada una de las gráficas, vemos que la mayor contribución se debe a la gráfica verde, que son las contribuciones del niobio, de los orbitales 4D. Agradecemos al CONACYT por la beca proporcionada al autor de este trabajo. Es importante mencionar que se tiene pensado sintetizar la fase niobio 2 estaño boro y medir su temperatura crítica para poder comparar este valor con la densidad de estados electrónicos y poder saber qué tipo de superconductor es, si es superconductor tipo 1, como lo sugiere la teoría BCS, o una teoría más general, que es la de Eliezer Brown.
Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.